Buenos días a todos. Como saben, estamos ahora en la ponencia del programa abierto, de manera que bienvenidos a los congresistas que llevan ya toda la mañana aquí y también al público en general que ha venido de fuera. Me van a permitir, antes de dar paso a la presentación de nuestra ponente de hoy, leer unas pequeñas líneas. Ayer tarde, mientras nos golpeaban una y otra vez con cada gráfico del Instituto Nacional de Estadística sobre la cruda realidad demográfica de nuestra provincia, los socios del Floriando Campo encajamos el golpe más duro al conocer el fallecimiento de nuestro querido vicepresidente. Bernardo, infatigable investigador, no solo destacó por sus trabajos y publicaciones sobre nuestro patrimonio, nuestras tradiciones o nuestra historia, sino también por su capacidad de gestión y entendimiento. A él le debemos, entre otras muchas cosas, los actuales estatutos del año 2002 que rigen la vida del Floriando Campo como asociación. Como vicepresidente, en él encontramos siempre la palabra y el tono precisos y adecuados a cada contingencia. Nos mostró el camino más elocuente para cada tramitación. Nos atemperó también desde la experiencia y la madurez ante cualquier contrariedad. Se nos ha ido sobre todo una buena persona, alguien de la tierra, de los nuestros, dolido y enfadado como el que más por la pérdida de sus árboles plantados con sus propias manos hace ya décadas en su querida Sierra de la Culebra. Dolido, sí, pero no resignado. Afrontó de cara su enfermedad con la misma entereza y valentía con que afrontó toda su vida, como honrado empleado público al servicio de los ciudadanos, alentando siempre a los jóvenes investigadores y compartiendo conocimientos con sus compañeros hasta sus últimos días. Desde el Instituto de Estudios Zamoranos Floriando Campo, en nombre de los socios, de esta junta directiva, también de las actuales de las que él formó parte, queremos reconocer públicamente la gran labor de Bernardo, dar las gracias por las muestras de cariño que estos tristes momentos estamos recibiendo y, sobre todo, transmitir nuestras más sinceras condolencias a toda la familia en estos momentos tan difíciles. Bernardo Calvo Brioso, descanse en paz. Muchas gracias a todos. Cedo la palabra ahora a uno de los coordinadores de la Mesa 1, Viejas y Nuevas Tecnologías, actualización de los estudios arqueológicos y patrimoniales, para que presente a nuestra ponente. Tiene la palabra don Germán Delibes de Castro. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, es una sorpresa para mí tener que presentar a Hortensia Larraín, pero constituye también un verdadero placer y un privilegio, porque creo que soy amigo de Hortensia desde hace muchos años, no voy a decir cuántos, para no hacerla mayor, naturalmente, pero creo que coincidimos, siendo yo profesor titular en la Universidad de Complutense, en alguna ocasión ya en el Museo Arqueológico Nacional. Después Hortensia tomó posesión como arqueólogo territorial en el Servicio Territorial de Cultura de Zamora. Quiero recordar que a finales de los años 80, es decir, que lleva más de 3 lustros largos al frente del mismo, y desde entonces he mantenido una relación cordial y profesional muy estrecha y muy positiva, muy enriquecedora. Yo creo que a Hortensia la conocemos todos, probablemente casi todos los presentes en la sala, y estoy seguro de que coincidiríamos en decir algo de ella, y es que es una mujer que tiene un carácter fuerte. Indudablemente tiene un carácter fuerte. Es una enorme virtud. Desgraciados aquellos que no tienen carácter. Bueno, en este caso el carácter fuerte de Hortensia se ha traducido, por ejemplo, en una carrera científica extraordinaria, pese a todo el trabajo burocrático que le haya tocado hacer desde la delegación, de manera que pudo hacer su doctorado después de haber estudiado en la Universidad Autónoma de Madrid. Yo creo que siempre de la mano de su maestro Luis Caballero,
pues se ha convertido en una de las mayores expertas en España en esa arqueología que en mis tiempos se desdeñaba, que era la arqueología posromana. Bueno, afortunadamente hubo gente que desde el primer momento supo ver que la arqueología era una disciplina de análisis histórico que no podía quedar confinada a la antigüedad y que servía para cualquier momento, que al fin y al cabo era un método. Y luego la segunda gran virtud vinculada, aparejada a ese carácter fuerte y a esa exigencia que siempre se ha tenido con ella misma y con los demás de Hortensia, es que gracias a esa actitud suya hoy tenemos un conocimiento de la arqueología de Zamora, provincia, pero sobre todo me atrevería a decir de la arqueología del casco histórico de Zamora, como probablemente no tenemos de ninguna otra ciudad castellana. De manera que la ponencia que va a desarrollar ahora Hortensia, que se titula, yo creo que para hacerse más joven, solo 20 años de estudios arqueológicos en la provincia de Zamora, estoy convencido de que va a ser una ponencia magnífica, enormemente ilustrativa de lo que ha sido la arqueología, muy cambiante, desde luego, muy cambiada desde los primeros años en que llegaste a la delegación. Hortensia, tengo el placer de concederte el uso de la palabra. No sé si me lo perdonará, con su carácter fuerte. Bueno, lo de los 20 años es porque el anterior congreso fue en el 2003 y solamente me voy a restringir a ello, pero bueno. Bueno, creo que nos hemos saludado ya todos antes. Muchísimas gracias por atender a la llamada del Instituto para estar con nosotros. Y bueno, en mi paso por los congresos de historia de Zamora, hubo unas circunstancias concretas que afectaban al patrimonio arqueológico de una forma particular. En el primero, celebrado en 1988, coincidió con la reciente incorporación a la Administración Autonómica de un nuevo cuerpo técnico relacionado con el patrimonio cultural, que fue el de arqueólogos territoriales, un arqueólogo por provincia, con lo que se daba inicio a un tipo de actividad muy diferente a la desarrollada hasta el momento, es decir, una arqueología preventiva y de gestión y con una presencia activa en las vocalías de las ponencias técnicas y comisiones territoriales de patrimonio. Por otro lado, pocos años tenía la Ley 16/85 de 11 de junio de Patrimonio Histórico Español, de rango nacional, recopilatoria de un sinfín de decretos dispersos que sin duda puso las bases de las normativas autonómicas posteriores. En el segundo congreso, en 2003, se acababa de publicar la Ley 2/2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y León. Pocos años después le sucedió el decreto de su desarrollo en el año 2007. En ambas normativas, en ambas normas, se establece de forma precisa la denominada arqueología preventiva, y leo. También en relación con el patrimonio arqueológico, la ley introduce algunas novedades encaminadas a reforzar la intervención preventiva en este campo, regulando en distintos apartados su tratamiento de los instrumentos de planeamiento urbanístico y en los estudios de evaluación de impacto ambiental. Asimismo, se ha completado la normativa hasta ahora vigente sobre hallazgos casuales, con el fin de evitar la realización de actividades arqueológicas no autorizadas. Y, efectivamente, la legislación sobre urbanismo, 1999, la de prevención ambiental, 2015, las últimas regulaciones, o la de concentración parcelaria en 2018, incorporan un articulado específico para la protección del patrimonio cultural en general y el arqueológico en particular. Con estos mimbres legales se han atendido a un número de expedientes muy altos, en torno a 1000, y de muy diferentes tipos. Sin embargo, y a pesar de estas protecciones, no siempre se han alcanzado los mejores fines. El desarrollo del ladrillazo obligó en su momento a ejecución de amplias excavaciones urbanas y a prospecciones intensivas por los cambios de suelo de rústico a urbano. Paralelamente, se incrementan de forma notable las obras públicas, la A11, la A6, la A52,
el tren de alta velocidad, los gasoductos, a los que acompañan siempre una implacable actividad para la obtención de áridos que suponen destrucciones continuas. Y más recientemente, la implantación de plantas fotovoltaicas y parques eólicos relacionados con las energías renovables están llevando a un ejercicio de la arqueología a unos niveles de actividad hasta ahora inimaginables. Todo ello sin dejar a un lado la actividad relacionada con las restauraciones en los monumentos o la recuperación de las zonas arqueológicas o los bienes inmuebles de carácter etnológico o la divulgación de nuestro patrimonio. Con estas bases inicio mi exposición gráfica. La evaluación de impacto ambiental. Sinceramente, los arqueólogos la entendimos como una balsa de salvación. Por supuesto, en la evaluación de impacto ambiental casi siempre lo que se utilizan son los estudios a través de una prospección arqueológica, es decir, de la que hemos venido hablando, que es la vieja metodología por antonomasia. La elaboración de unas fichas particulares donde nos definen los bienes a proteger, su ubicación en un plano y en una foto aérea y una descripción son la base para que luego nosotros, nuestra obligación como arqueólogos territoriales, podamos hacer su defensa tanto en los informes que destinamos a medio ambiente como a aquellos que pasan por la Comisión de Patrimonio. Y este sistema de prospección nos está llevando, con estos trabajos que estoy haciendo ahora, a documentar una serie de hallazgos muy abundantes que no es inusual que en nuestro inventario arqueológico nos aparezcan como hallazgos casuales. Sin embargo, la prospección de cientos de hectáreas de las plantas termosolares, por ejemplo, nos ayuda a ver un sinfín de elementos líticos que ya están empezando a dar otro concepto diferente hasta que el de ahora teníamos. Por supuesto, también en estos trabajos de prospección estamos forzando a llevar a cabo un sistema de, al menos, sondeos arqueológicos de cara a conocer en qué estadio pueden estar estos hallazgos que, insisto, no están excesivamente trabajados. Lo mismo nos ocurre, la imagen que he enseñado es de la zona del Esla y la que tenemos en esta zona corresponde a Toro. Duero y Esla se dan de la mano de cara a estos hallazgos. Pero también contamos con otros elementos de carácter etnológico que necesitamos defender. Por ejemplo, las cercas, por ejemplo, los chozos. Si estos elementos desaparecen de nuestro paisaje, estamos matando parte de nuestro paisaje cultural. Y, por supuesto, en ocasiones hemos llegado a tiempo, como por ejemplo poder salvar de un proyecto de concentración parcelaria al castro de Abejera, cuya traza del camino, por supuesto, daba una buena dentellada al castro. O en el caso que ya hemos hablado, que ya ha hablado Nicolás, del dolmen del Casal del Gato en Almeida, también un cruce de caminos nos quitaba ese espacio mágico que tiene la piedra con las concavidades y el propio dolmen. Y, por supuesto, también asociados a estos proyectos de concentración parcelaria, en una antigua explotación de áridos, cuyo cerro testigo lo tenemos aquí, el informe previo para la evaluación de impacto ambiental y el contrato de una arqueóloga, se pudo ver que en estos cortados de la vieja extracción todavía eran sensibles las estructuras superpuestas de cenizales, que una vez que se tomaron las medidas oportunas, pudimos excavar los espacios que iban a ser destruidos y, con los hallazgos arqueológicos materiales, poder definir este lugar de asentamiento en un periodo tardorromano visigodo. El patrimonio y las obras públicas ha sido tremendo. Esta es una imagen que ilumina la portada del volumen de actas del Segundo Congreso de Zamora. Se refiere a la impresionante excavación que tuvimos que llevar a cabo en La Corona, el Pesadero, en Manganeses de la Polvorosa. Pero tenemos otros ejemplos así.
No fue pequeño la intervención llevada a cabo con motivo de la autovía 11 en unos hallazgos casuales producidos en Tagarabuena, donde el campo de hoyos fue excepcional y cómo excepcional fue la aportación de hallazgos que produjeron. O relacionado con el tren de alta velocidad, un yacimiento inédito, desconocido, donde también pudimos variar un poco la traza del tren, de la línea, pero tuvimos también y pudimos documentar este espacio de una necrópolis espectacular que nos llevaba con los hallazgos a un periodo no muy conocido por esas tierras. Por ejemplo, un hallazgo de una inscripción de época romana y un conjunto de carácter funerario de época visigoda. O con la construcción del tren de alta velocidad, también con una simple limpieza de superficie, te encuentras estos desagradables pozos negros, para decir de los directores de obra, y que a los arqueólogos al menos nos queda la satisfacción de haber podido documentarlos y salvarlos de una destrucción absoluta. O relacionado con la línea de alta, que previamente se había hecho una prospección arqueológica, en el depósito donde iban a colocar el balasto, pues nos aparecieron un conjunto precioso de elementos líticos, o simplemente en el caso de un canal en el que se abre, nos dicen, una simple zanja, pues se pusieron al descubierto otros restos de época prehistórica, donde se obtuvo un espectacular molde de una chaplana. Y espectacular fue, y los que son de Zamora se acordarán de ellos, y sobre todo los arqueólogos, lo que nos ocurrió con la construcción del llamado Puente de los Poetas, que afectaba a un espacio que primero iba a ser solo urbanizable, y cuando se hizo esa prospección se pudo identificar pocos fragmentos, pero coincidió que además eran algunos fragmentos de sigilata y fueron los que nos dieron el pistoletazo de salida para hacer una serie de prescripciones de cara al desarrollo de la obra. La extensión, toda la excavación realizada en extensión fue impresionante. Nos salieron desde hoyos prehistóricos hasta necrópolis de época alto medieval, pero sin ajuares asociados, pero por contexto lo tendríamos que mirar ahí, y así como otros restos correspondientes a un convento que se llamaba Convento San Francisco Sabuloso, es decir, el de las Arenas. Estamos en un espacio donde el depósito de las crecidas de los ríos Duero y Valderaduey son las bases de todas estas estructuras que se jalonan desde época prehistórica en el espacio periurbano de la ciudad, en los barrios bajos. Y, por supuesto, tengo que hablar de este espacio también donde fue posible identificar varios pozos que sin duda hay que ponerlos en la transformación de este espacio en huertas. Hacemos obras en el patrimonio y Zamora, yo creo que tuvo la suerte de tener un proyecto que duró del año 2003 al año 2008 al año finales del 12, principios del 13. Se denominó Zamora Románica. Creo que con estos trabajos se hizo, por supuesto, algo más que identificar las necesarias o habituales necrópolis que están asociados a nuestros monumentos, bien sean de época románica, bien sean de época posterior. Pero también fue muy importante poder identificar y poder trabajar de la mano de los arquitectos de cara a reconocer nuestros monumentos, nuestras fases de construcción y otras actividades que estaban relacionadas con unas personas que eran diferentes a las que iban a escuchar misa. Esto, por ejemplo, en San Frontis es muy bonito ver cómo pudimos recuperar algo que era totalmente desconocido y que solamente, por ejemplo, de esta cimentación teníamos esa fotografía.
o en la iglesia del Santo Sepulcro, donde poder hacer que dos vanos que estaban absolutamente cegados y totalmente maltrechos pudieran incorporarse a la nueva restauración, así como algunas pinturas murales que aparecieron en su muro norte, al lado de la puerta. O en el Espíritu Santo, en la iglesia del Espíritu Santo, donde fue importantísimo documentar los niveles de altar medieval junto a otras necrópolis de suelo de red o piezas que denotan las transformaciones del edificio porque corresponden al primer momento románico. O en la iglesia de Santiago del Burgo, donde pudimos incluso documentar parte de una sangrante restauración que no tuvo ningún problema para cortar los niveles de necrópolis, en este caso una necrópolis de lajas, una tumba de lajas, al hacer la restauración de este pilar. Y fue fantástico poder documentar una vez más un elemento que cada vez empieza a ser más común en nuestros monumentos medievales, que son las cubiertas de lajas pétreas. En San Cipriano, algo que conocíamos también, se nos puso al descubierto una estructura que habrá que estudiar porque posiblemente suponga un elemento relacionado con una parte importante de la muralla de la ciudad. Y en Santa María la Nueva, aparte de unas necrópolis fascinantes, tanto en tipología como en hallazgos asociados, pues tenemos en la zona de la cabecera y en la zona de los pies de la torre, donde se nota una diversidad total, de igual manera que se nota una diversidad entre las fábricas que hoy se mantienen en pie y divisoria entre la torre el paramento de la torre y la iglesia, y la propia iglesia, donde gracias a la excavación pudimos ver los vestigios de unas construcciones diferentes. Y, por supuesto, en la ermita de los Remedios, bueno, pues se hizo una lectura de paramentos fantástica y pudimos incorporar también otros datos que antes desconocíamos. Santa María del Azogue de Benavente, sin duda, fue un ejemplo de cómo esa cubierta pétrea funcionó, e incluso en las restauraciones anteriores, incluso desde Ferrand, por supuesto, las dejaron ahí y no pasó absolutamente nada. Y con metodología de lectura de la arquitectura, por supuesto, se hizo un trabajo espectacular en la Colegiata de Toro antes de llevar a cabo su restauración. Más humildes fueron los hallazgos que dieron en el atrio la intervención arqueológica. Y resulta que también con estos trabajos, en unas ocasiones relacionadas con la documentación del edificio antes, durante o después de su restauración, también nos encontramos asociados a la arqueología urbana una serie de desastres impresionantes. La iglesia de la Vega, que es conocida por todos, es una promoción privada que, gracias a la acción del arquitecto, se pudo llevar a cabo una intervención que yo creo que es digna de valorar, porque el edificio cultural estaba rodeado, estaba mimetizado por una construcción de carácter agropecuario. Distintas intervenciones y, sobre todo, creo que la idea clara que tuvo el arquitecto a la hora de acometer su restauración ha sido devolvernos un edificio con un lenguaje nuevo antes desconocido. También en un proyecto de urbanización del ayuntamiento se identificó la iglesia de Sant Torquato, la antigua iglesia de Sant Torquato, situada al lado de la puerta del mismo nombre en la muralla de la ciudad, en el segundo recinto. Y, por supuesto, la iglesia de San Gil, donde el ayuntamiento quería llevar a cabo un aparcamiento subterráneo, nos apareció la planta de la iglesia más otra serie de hallazgos. Planta y restos que todas las personas que han metido cableados y que han hecho otras urbanizaciones, por supuesto, que
no conocían, no como planta de la iglesia de San Gil, pero sí como algo correspondiente a un elemento histórico que había que callar. Y junto a pertenecientes a esa iglesia teníamos, por ejemplo, una pila bautismal que se apoyaba en esta base, que está ahora en el Museo de Zamora, y también embutidos en sus muros había unos restos, unos elementos de clara identidad alto medieval, cuya procedencia desconocemos. Por supuesto, nunca hubo intención de estos vestigios ponerlos a la luz. En la iglesia de San Leonardo, por unos intereses de carácter hotelero del que fue su propietario, la idea era poder rebajar muchísimo el interior y hubo sorpresas, por ejemplo, el cierre, la base del cimiento de la primitiva cabecera, así como restos arquitectónicos u otros restos que aconsejaron no meterse en esos fregados. De igual manera, el convento de Santo Domingo, que yo digo que uno de mis mejores amigos es Coello, mejor dicho, su plano, que nos dice que en 1860 está aquí la planta del convento de Santo Domingo. Aquí, en este caso, no hubo llamada al servicio territorial ni tampoco hubo llamadas a nada. Allí recurrimos por puro azar y allí nos encontramos parte de este convento arruinado ya en el 19. Algo similar ocurrió con la sede del Museo de Bellas Artes, antes Convento de las Marinas. Esta es la puerta que hemos podido ver muchas veces de la sede del museo y este es el complejo arquitectónico correspondiente a dicho convento. Y, por supuesto, esta es la planta que pudimos sacar, que se pudo ver, con un sistema, por ejemplo, hidráulico de primer orden, donde convive el sistema hidráulico antiguo con el sistema hidráulico que impone y que viene también a la ciudad y que lo lleva a cabo Segundo Viloria en el cambio de siglo. En Toro también hay restos de este calibre. La iglesia de San Andrés de Bayón, que está junto al Alcázar, también nos dan noticias de esas iglesias que parece que abundan tanto, pero que abundaban, que había muchos más hace años y que se han dado noticias o no de su destrucción. En este caso, en la cabecera también pudimos documentar el altar medieval, o siguiendo con otro convento, el de San Ildefonso, donde Coello dice convento de San Ildefonso o Santo Domingo, ruinas. Es decir, tenemos el primer dato para saber que allí había algo. Y claro que había un conjunto hidráulico impresionante de estas cisternas que logramos que se incluyeran y que formaran parte del aparcamiento del bloque de viviendas que allí se quiso construir. Pero llegamos tarde, como veis. Solamente llegamos a esto y a documentar algún suelo, una lauda sepulcral y unos elementos de carácter arquitectónico y escultórico. O Belver de los Mantes, la iglesia de San Salvador, tantos años abandonada. Sí, conocíamos todos sus paramentos exteriores de una fábrica mudéjar fantástica, pero no desconocíamos su cabecera. Y tuvimos la suerte de poder identificar la cabecera triabsidiada con unos cimientos fantásticos y algunas tumbas que incluso habían roto la propia estructura constructiva. O en la iglesia de Santa María del Templo, en Villalpando, donde teníamos, el hecho de tener ese topónimo, sabíamos que había ahí una iglesia y gracias a distintas intervenciones se pudieron incorporar en la nueva construcción estas estructuras con el fin de obtener una lectura que, de lo contrario, con este alzado desconoceríamos.
o Santa María la Antigua de Villalpando, esta iglesia que está abandonada siendo la maravilla que es y que solamente ha recibido pequeñas atenciones. En una de estas atenciones, por supuesto, en la zona de los pies se pudo ver un osario que había sido depositado en un primitivo arcosóleo y conocimos el estado en el que estaba, que sigue estando ahora mismo. En estos controles arqueológicos, limpiezas arqueológicas, nos encontramos una colección cerámica súper importante de producciones locales y también externas, pero lo que nos dio muchísima ilusión fue encontrar todos estos elementos de barros correspondientes al coro y al bajo coro que Ferrand fotografió en 1935 y que ahora ya están estudiados gracias a Sergio Pérez y José M. Arribas. Las murallas nos dicen que no quedan murallas, que las murallas se arrasaron, y es cierto que se arrasaron, y por supuesto ya decían algunos del siglo XVIII y del siglo XIX que había que tirarlas para que la ciudad respirara, tuviera aire. Por eso, en Toro hay veces que tenemos muy poco, que en la zona del reloj solamente tenemos estas que están consolidadas ahora y restauradas, pero esto delante tenía un foso que solamente pudimos ver en la calle contigua a este espacio, que es la calle Gallinas, o esto que se corresponde con los restos de Puerta Nueva. Y también, cuando te asomas a la Vega desde el Alcázar, ves unos restos que son muy poquitos, pero que si no los tratamos, si no los cuidamos, se nos convertirán, nos desaparecerán. Restos que se continúan en espacios interiores, como era el Palacio del Obispo, donde de este espacio tan abandonado al menos se ha podido rescatar esto. O justo debajo del Alcázar, las excavaciones que se hicieron en 1909 y 1910 nos pusieron en relación con una posible puerta y la continuación de ese fragmento de muralla que antes veíamos con la parte alta de la ciudad, a la que también se refirió Navarro el otro día. O Tabla Redonda, que es un espacio entre medianeras. Nos pasa exactamente lo mismo, un espacio entre medianeras que no se sabe quién es, que anidan las palomas por cientos, aprovechando los mechinales de construcción y que, insisto, si no restauras, se muere, como ocurre también en Villalpando, en el Corral del Lleguerizo, donde solamente teníamos este tramo en altura, pero que en el suelo nos llega perfectamente a identificar a esta zona. O en el solar de la Plaza Mayor 17 de la Villa, donde teníamos un espacio claro aéreo, y teníamos una hipótesis de circulación de la muralla expresada por Avelino Gutiérrez, pero hasta que no excavamos en el interior de la vivienda no pudimos saber que tramo de muralla enlazaba perfectamente con este tramo que atraviesa toda la Plaza Mayor de Villalpando, de la que tienen, como ustedes ven, tiene una alzada amplia, tiene una conservación buena, pero que se decidió que solamente con marcarla en el suelo era suficiente. O también hemos sabido que a través de las excavaciones, que en la Puerta de la Villa se hicieron unas excavaciones para ver qué pasaba, porque la teoría del arquitecto restaurador de Fernando Cobos era que en esta fotografía del año 1950 parecía existir una charca, una laguna, y que, según su criterio, una de sus teorías es que este espacio, es decir, el de la muralla terrera, que está por detrás de la Puerta de los Reyes Católicos, podían existir otros vestigios, como así fue. Por ejemplo, se pudo identificar los restos evidentes del foso que antecedía el recinto amurallado, el segundo recinto amurallado. Recientemente, en Zamora, se ha vuelto a constatar un tramo de la muralla del primer recinto
en el que se conserva el tramo recto y se conserva el tramo curvo, con un alzado suficiente que nos habla muy bien del sistema constructivo de esta muralla del primer recinto. Otros espacios que se destruyeron después nos llaman también la atención. En la puerta de Sant Torquato, donde esta fotografía del año 1890 nos muestra ya una puerta totalmente transformada, muy diferente a la que debió de ser en origen, pues nos encontramos con que ha sido posible identificar la traza de la muralla, un alzado suficientemente amplio y, por supuesto, lo que es más evidente es que todos aquellos que han hecho alguna obra en este paso se han llevado por delante tramo de esta puerta. Como nos ocurre con la puerta de Santa Clara. Conocemos sus plantas muy bien definidas por Muró en el plano de 1737, pero la puerta está totalmente picada. Y hablamos ahora de otra puerta, puerta de Puerta Nueva. Conocemos el Tajo, hecho aquí, con la calle Zapatería al fondo. Conocemos la vista de Abrial, de 1850, pero las excavaciones nos han dado algo más que esto. Nos han dicho cómo cerraban y dónde estaban las quicialeras en las que se ajustaban las dos puertas de cierre de la misma. Y lo mismo nos ha ocurrido en la Avenida de Portugal, donde ese segundo recinto, a decir de muchos, o prácticamente de todos, había desaparecido. Son estas fotografías viejas las únicas que quedaban para hablarnos del recinto. Pues no. En solares de nueva ejecución para acoger viviendas, hemos llegado a obtener una alzada de este calibre que creo que no es nada desdeñable. En lo que fue el cine barroco, el antiguo cine barroco, donde ya había habido una restauración de los antiguos cines, pues resulta que en esa restauración nueva se nos ocultó también que todavía quedaban restos de la muralla, que es continuación de la que hemos visto anteriormente y que hoy, en este caso como en el anterior, forman parte de sus sótanos. Y traigo a colación la que todo el mundo cuando va a comer a Casa Mariano, pues oye, puede ver perfectamente el alzado de la muralla y también, si le pides permiso a los cocineros, te dejan ver cómo se corta en este espacio. La puerta de San Pedro se ha podido incorporar con algo mejor de lectura, fundamentalmente en el interior, gracias a la construcción del Centro de Ciudades Medievales. Y creo que una buenísima actuación es la que se hizo en el portillo de la Traición, donde se desmontaron estos recrecidos que no tenían mucha explicación, pero que desde luego aquí con esta actuación vemos que tenemos una imagen muy diferente a la que disponíamos hasta antes de 2014. La puerta de la feria, otro espacio del que nos queda la toponimia, nos quedan planos antiguos, pero que fue dificilísimo salvar este tramo de muralla con el derribo de estas viviendas. Y por último, el trabajo que está haciendo ahora el Ayuntamiento de la ciudad, pues es, como ustedes dicen, con opiniones a favor y en contra, la destrucción, el derribo de todas las construcciones que formaban parte de este espacio. Por último, el castillo, otro espacio que también es muy criticado si se deja como espacio arqueológico o no, pues hemos tenido la suerte de documentar no solamente el castillo en sí, la evolución arquitectónica del mismo, sino que se nos ha refrendado el origen de la ciudad en un espacio, en un momento de la Edad del Bronce, al que corresponde a Edad del Bronce, Hierro I, y donde nos aparecen una serie de restos de cabañas que ya son de época andalusí, es decir, que aquí estuvieron presentes los llamados moros. Y también tenemos en la arqueología urbana que decía, en las actuaciones hemos descubierto algo que llevamos
Solamente se compraban platos de olivares en las ferias de San Pedro y además te los cobraban a pico. Bueno, pues también hemos rescatado la existencia de un alfar del siglo XV que se desconocía y que estaba en el edificio, se puso al descubierto al hacer el edificio de las Flores. En Olivares, en la calle Mediodía, salieron 2 hornos con las típicas producciones de Olivares, y en la calle Santiago el Viejo lo mismo, es decir, que estamos empezando a ubicar esas actividades artesanales de una forma bastante clara. En la Puebla del Valle, en la Collación de Santo Tomé, se identificaron unos espacios destinados a los curtidores, a los pellejeros, con unas estructuras fantásticas y unos elementos asociados a ellas muy interesantes. Pero también fosas de curtidor nos aparecen en la zona más cercana a la iglesia de Olivares, donde, curiosamente, en las pilas se reutilizan piezas de olivares para recoger la basura que se genera en el proceso del tratamiento de las pieles. Y a quién no le ha sonado siempre en los hornos de fundir campanas, que el primero se documentó en el año 89 en la plaza de Arias Gonzalo y el último cronológicamente en 1992, que se corresponde a una batería de hornos que estaban formando parte del subsuelo de una de las capillas del convento de San Francisco Extrapontem. En Toro también hemos documentado algunos hornos, cosa que el alfar del último alfarero también ya está abandonado. Y me surgieron a mí, me están dando vueltas últimamente, que toda esa serie de silos tan abundantísimos que aparecen en Toro, sobre todo en Toro, y que a veces nos ofrecen unas cerámicas antiguas. Estamos ante unas piezas del siglo XV y estas en concreto de manufactura mudéjar, cuyo taller, uno de cuyos talleres conocemos en Benavente y está perfectamente datado, no podrían estar relacionadas no solo al almacenaje o al depósito de alimentos o de lo que sea, sino que pudieran estar relacionadas con otras actividades de carácter preindustrial que ahora se nos escapan. En Toro hemos intervenido también en algo tan singular como son sus bodegas, y el trabajo realizado creo que es fantástico de cara a seguir manteniendo estos edificios cuya raigambre histórica el profesor Navarro conoce también. Y no puedo dejar de hablar de unos restos magníficos que aparecieron en Benavente, en los trabajos del Parque de la Mota. Allí se yuxtaponen los restos de la del Hierro con este arco de una de las cabañas hechas con adobes, junto con un montón de estructuras cuya cronología se jalonan entre el siglo XIII y el siglo XVI. Consejo consultivo, otro de los ejemplos. Actividad urbana, actividad relacionada con un trabajo, en este caso de implantación, no de restauración, donde no conocíamos, pero se puso de manifiesto este conjunto que creemos se corresponde con el denominado Palacio de la Condesa de Benavente, que dice Coello, que está justo al lado, que sería la fachada de los 7 balcones que da la Rúa, y que, por supuesto, este espacio se correspondería con el espacio de bodega, de granero, etcétera, de ese lugar rico. Por debajo de estos niveles nos aparecen un sinfín de hoyos de diversas cronologías, hornos, el horno de fundir campanas que hemos visto antes, y también un conjunto de pozos que a mí me han abierto la mente para intentar entender un poco esa urbanización, ese urbanismo relacionado con el agua que no teníamos claro.
Y el elenco de materiales arqueológicos pues, custodiados en el Museo de Zamora, pues desde luego es amplio. Piezas de la edad del hierro, del bronce, andalusíes, totalmente indiscutibles. ¿Cómo lo son indiscutibles estas cuatro monedas acuñadas en el reinado de Al-Hakam II en la ciudad de Beminazara, que acreditan, desde nuestro punto de vista, de quienes las hemos estudiado, que estamos ante un asentamiento claro de época andalusí en la ciudad? Y cómo, por supuesto, arqueología urbana está la identificación, excavación y posterior compra por la Junta de Castilla y León de la villa romana, donde se lucen una serie de mosaicos ahora protegidos. Recuperación y protección, por supuesto. Recuperación, Arrabalde, se han hecho una serie de intervenciones que nos han llevado a identificar perfectamente bien una puerta y otros espacios, aparte que de un tramo de muralla de más de 60 metros. Castrotorafe, un espacio fundamental para la ciudad de Zamora, pero también y sobre todo para la provincia. Tengo que decir que este espacio es propiedad de la Diputación de Zamora desde el año 69. Las intervenciones allí han sido mínimas y en las que se han llevado a cabo se está restaurando, se está recuperando un espacio especial, espectacular. Pero solamente se han hecho estas intervenciones en el 2005 y en el 2009. En el 2009 se identificó un espacio del palacio en el interior de la cuña triangular, impresionante. Desgraciadamente no se ha vuelto a tener ninguna actuación ni para su investigación ni para su mantenimiento. El fuerte de Carvajales del Alba pues es uno de los ejemplos de arquitectura abaluartada más significativos de la provincia y de estas que pudimos empezar a recuperar en el año 2006 y que hoy tiene un aspecto consolidado bastante diferente. O el fuerte nuevo de Torregamones, que nos muestra una de las plantas más antiguas dentro de las fortificaciones de este tipo. O el fuerte de San Carlos en Puebla de Sanabria, donde constituye el padrastro de la ciudad medieval. O el cubrimiento de parte de la ciudad del Alba en Villalazán o las cisternas del Teso de la Mora, o la adaptación de los campamentos, de parte del campamento de Petabonium, con sus puertas, su aljibe, el centro de recepción, el centro de acogida, o en el cerco, en el yacimiento, en el castro del Cerco, en Sejas de Sanabria, donde no se habían tapado unas antiguas excavaciones y así las vemos ahora bastante más protegidas. Y por último, y ya nos hablarán, hago referencia tan solo a un sitio donde es curioso, Casetón de los Moros, ya citado por Virgilio Sevillano. Cuando yo vine a Zamora y vinimos y paseábamos por este espacio, no se podía andar por la cantidad de tégulas fragmentadas que existían en sus alrededores. Hoy no se ve ninguna, es decir, todo ha desaparecido. Y dentro de esta protección también quiero hablar de los puentes con más o menos envergadura, sean de cronología romana, sean del siglo XVIII, como podemos tener en este caso en el puente del Andaluz, pero también en estos pontones de carácter etnológico cuya antigüedad desconocemos. Una excepción que quiero sacar aquí es, por supuesto, lo que nos está ocurriendo en Moreruela. Moreruela fue una ruina y se fomentó como tal desde la desamortización en el año 1845. Estas imágenes a nadie nos resultan extrañas, pero esta sí que lo es porque hasta ahora no hemos tenido acceso hasta ahora, donde el pedregal que existe en su exterior es apoteósico. En el año 97 y 98, estas son las imágenes que nos encontramos nosotros. Todavía seguían en propiedad particular y los animales campaban en su interior.
trabajos de primero de excavación arqueológica, pues nos sacaron muchos edificios, y otras excavaciones que acompañan o acompasan los proyectos de restauración, por supuesto, nos están devolviendo un monasterio, una ruina consolidada y realmente importante. Por ejemplo, la sala de monjes, donde se confirma, gracias a la identificación de algunas piletas, el uso de este espacio, pues para que los monjes hicieran sus alusiones personales. O identificamos los restos, no los restos, una pesquería que, por supuesto, los monjes y más los cistercienses tenían necesidad de ella y la ponían en práctica. Y nuevas excavaciones nos han permitido identificar el refectorio de conversos, que resulta cuyas dimensiones son las más grandes, el refectorio más grande que conocemos de Europa, o los espacios que están en la panda exteriores, en la zona del capítulo, donde nos indican cómo han sido las reutilizaciones también de las actividades de este monasterio. Y, por último, el trabajo que se acaba de hacer en el pabellón de conversos, donde, sin duda, es el último espacio que teníamos desconocido y que ha sido una maravilla poder trabajar allí y ver los resultados que ha habido. También desde el Servicio Territorial pensamos en la divulgación y en la investigación. La divulgación en ocasiones la hemos llevado a cabo con el Instituto de Estudios Zamoranos, a los que estoy unida desde prácticamente mi llegada a Zamora. Saco aquí la iglesia de San Pedro de la Nave y el catálogo de la exposición de Regnum que hicimos en Benavente. Pero también saco otros que fueron en coordinación con la Dirección General, como fue el libro de Moreruela y todos otros libritos relacionados con intervenciones que habíamos hecho de trabajo, sobre todo de investigación, como San Martín de Castañeda o de todos los monasterios de la provincia. Una especie de catálogo que hice con mi compañero Luis Pichel y otros destinados a las estructuras, a las defensas abaluartadas, o, por ejemplo, este folletito que se refiere a los yacimientos romanos de la provincia en los cuales se ha intervenido y son, a mí no me gusta llamarlos puestos en valor, sino que, los hemos hecho accesibles al menos. Y, por último, pues recomendarles que vayan a ver la exposición que hice en colaboración con la directora del museo, con Rosario García Rozas, y que ocupa un espacio del Consejo Consultivo, del edificio del Consejo Consultivo. Tales fueron la cantidad de piezas líticas, piezas estructurales que recogimos de esos trabajos previos a la construcción del edificio actual, que se ha tenido que acondicionar un espacio como lapidario, fundamental para no perder la historia de nuestras vidas pasadas, y así como una colección de distintos elementos, fundamentalmente cerámicos, donde, como ya he dicho, la evolución de la historia de Zamora desde época prehistórica hasta el momento actual ha quedado expuesto y racionalizado, creemos, en sus paredes. El gran pesar que tenemos quienes nos dedicamos a estos trabajos y vemos la cantidad de posibilidades que dan los resultados arqueológicos es la falta de investigación. A mí, cuando alguien aparece por el despacho, hace una llamada telefónica que quiere investigar, yo digo que que lo que quiera, lo que quiera. No se investiga. Estamos perdiendo algo fundamental en lo que es la práctica arqueológica, la metodología arqueológica. Sin investigación en la arqueología no hay reconstrucción histórica posible. Y esto, no sé lo que opinará el doctor Delibes, pero lo vamos a pagar caro. Y con esto he terminado. Muchas gracias.
preguntas después de los ponentes.